Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos este domingo especial. Aún a la distancia, mis amadas hermanas, feliz Día de las Madres. Es un gran día en el cual nos alegramos porque estamos aquí. Gracias al Señor porque ustedes, mamás, fueron instrumentos de Dios para que naciéramos. Dios les bendiga y espero que pasen un gran día. Aprovechen a la familia hoy, disfrútense y el Señor siga bendiciendo ese hermoso ministerio que tienen como mamás. El Señor les bendiga. Vamos a tener esta mañana la lectura de la palabra de Dios, pero antes vamos a dar gracias. Gracias por este tiempo que tendremos en Jesucristo. Padre, gracias te damos esta mañana. Permítenos gozarnos y alegrarnos de ti. Padre, que tú seas exaltado y alabado, Señor, y tu palabra, Señor, sea predicada a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, quiero invitarles que busquen en su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 8. Vamos a dar esta lectura. Dice las Escrituras, dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y que del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Esto es palabra de Dios. Y hoy empezaremos una serie de mensajes acerca del libro de Apocalipsis. Y de alguna forma, como hemos venido tocando el tema de la escatología, para muchos hablar de escatología solamente tiene que ver con cosas terríficas que van a suceder y cosas por el estilo. Realmente el libro de Apocalipsis es más allá que eso, ¿sí? El libro de Apocalipsis es una gran bendición para todo creyente en Jesucristo. Y bueno, hoy empezaremos con este mensaje que he titulado esta serie, un mensaje de esperanza para el creyente, Apocalipsis. Y hoy no estamos solos, Cristo vive. A partir del año 81 después de Cristo, Flavio Domiciano, hermano de Tito Flavio, tomó el poder en Roma. Se proclamó emperador y Dios de todo el imperio romano. Este hombre, creyéndose Dios, obligó a todos los seres bajo su imperio a adorarle, a pedirle a él. El que no lo hiciera, pena de muerte recibía. Así que él sabía que todos los creyentes en Jesucristo no lo harían. Así que empezó una tremenda persecución en toda Asia Menor. De alguna forma empezó a perseguir a toda la iglesia de Jesucristo. Imagínense este momento para todos los creyentes. ¿Qué pensarían ellos en aquellos tiempos? ¿Qué les pasaría en su mente y su corazón? Que
siendo creyentes en el Hijo de Dios, ahora me persiguen. Me niegan el trabajo por ser cristiano. Dejamos de robar, dejamos de ser tramposos, ahora somos honestos, ahora nadie nos ayuda. La comida, los alimentos se habían encarecido, los falsos dioses que eran de moda de alguna forma seguían dominando a la sociedad. Los valores del cristiano no encajan en esa misma sociedad y de alguna forma llegaban ellos a pensar que eran idealistas, que quizás esto de vivir la vida cristiana no era real, no era parte del mundo en que ellos estaban viviendo. ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde está el Hijo de Dios Todopoderoso? ¿Dónde está en medio de las circunstancias que estamos viviendo? Yo creo que era de las preguntas que ellos se hacían. ¿No te ha ocurrido igual? ¿No te has preguntado dónde está Dios, dónde está el Señor en medio de todo esto que puedes estar viviendo? Quizás has perdido tu trabajo, quizás tu capacidad económica se ha visto disminuida, es complejo conseguir el pan de cada día, aunque Dios lo promete y no nos falta. O quizás ha alcanzado tu vida, algún familiar, la enfermedad. Seguir en esta fe es quizás seguir de idealista. ¿Te has sentido así? En este primer mensaje acerca del Apocalipsis, yo quiero decirte, no estamos solos. Cristo vive. Pidamos al Señor sabiduría para este pasaje. Padre, gracias. Te ruego que tú hables a nuestra vida con poder. Toma mi mente y corazón para que solo palabra tuya salga de mi boca. Y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, la palabra Apocalipsis, que es el título y el nombre del libro, del último libro de las Escrituras, escrito alrededor del año 90 a 96 después de Cristo, finales del primer siglo, es un mensaje de esperanza para el creyente. La palabra Apocalipsis viene del griego apokalupsis, que significa revelación o descubrir la verdad, desnudar las cosas, revelación de la verdad. Imagínense en aquellos tiempos a este emperador Domiciano, lleno de la arrogancia y poder, retoma la costumbre que un antepasado del imperio griego, Alejandro el Grande, había tomado de sentirse Dios y Señor de todo. Y de alguna forma la guardia pretoriana de este emperador Domiciano lo respalda y empiezan a perseguir a aquellos que no proclaman a Domiciano Dios y Señor de sus vidas. Cientos de miles de creyentes cristianos perdieron la vida en aquel entonces en la persecución que emprendió este emperador. De alguna forma es en medio de esta circunstancia que llega este libro, esta carta al pueblo de Dios. ¿Qué es lo primero hermoso que encontramos en este libro? ¿Qué es lo que nos habla a nosotros? Lo primero es que hay que reconocer algo. De todos los que habían conocido personalmente a Jesucristo, solamente estaba presente o vivía aún el apóstol Juan. Todos los demás habían muerto. La gran mayoría sosteniendo su fe, como Pablo y Pedro, ejecutados en los tiempos de Nerón, y los demás igual defendiendo su fe. Pero de alguna forma, Juan, conocido como el apóstol del amor, o también el discípulo amado, recibe revelación del Señor.
Y de alguna forma estas son palabras de Juan que nos dicen en el capítulo 1, versículo 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué dice esto Juan? Porque Juan no estaba en condiciones muy favorables. ¿Por qué? Porque era el representante del reino, el último de los apóstoles, pero estaba bajo la prisión del imperio romano. Sí, estaba en una cárcel en la isla de Patmos. Ahí estaba encerrado, y es ahí donde Dios se revela. Y de alguna forma esta revelación que trae es una revelación importante para los creyentes de aquel entonces. ¿Qué nos dice esta carta? ¿Qué palabras hacen llegar al corazón de la iglesia en aquellos tiempos que estaba perseguida, se sentía humillada, lacerada en medio de la muerte y de tantos seguidores? Dice la palabra en el versículo 8 de Apocalipsis 1, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Quiero pensar este anuncio del Señor Jesucristo, pensando en las guerras del pasado, cuando un ejército iba derrotando a otro, de alguna manera señal de victoria que se podía dar en un ejército que iba venciendo, la bandera de este ejército era colocado en lo alto de la conquista de esa victoria. Y entonces todos los seguidores de este ejército veían su bandera en lo alto y decían, vamos ganando y vamos adelante, y sabían que había victoria. Mis amados, cuando pienso en esto, y de alguna forma que los creyentes en Jesucristo estaban bajo la represión de Domiciano, es en medio de esto que para muchos les parecía que estaban siendo derrotados. Jesús en esta carta levanta una bandera, levanta su voz a las huestes, a sus seguidores, para decirles que Él es el Señor, que Él vive y que Él regresa. Sí, imagínense esto. Cristo reina. Soy el Señor, yo vivo y regreso. Nuevamente, Juan utiliza la palabra curso, Kyrios, que en el hebreo es Adonai, viene también el sentido del todopoderoso, el soberano, el alfa, la omega, el principio y el fin, el que reina, el todopoderoso. Entonces les está diciendo, no es Domiciano quien reina, la victoria está en mí. Mis amigos, mis hermanos, aquellos que nos visitan este mensaje, hoy 10 de mayo del 2020, hoy en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, en medio de cualquier ataque del enemigo, en la fe, en la enfermedad, en el trabajo, en lo que estemos pasando, escucha, tu Dios reina, tu Dios vive, Cristo viene pronto. Sí, mis amados, esto es lo que podemos decir. Si tienes tu hoja y te llegó a tiempo la hoja de este mensaje, ahí puedes escribir, Cristo vive y reina hoy. Cristo vive, reina hoy. Tu Señor soberano y todopoderoso reina. Ahora, ¿por qué es importante recordarlo? Y de alguna manera estudiar la revelación de la verdad del Apocalipsis. El primer punto que quiero tocar esta mañana, ahí en sus hojas lo tienen, porque trae seguridad y bendición a mi vida. Porque trae seguridad y bendición a mi vida. Y saben, hoy día las redes sociales están fatales. Son una gran bendición porque nos permiten hacer uso de estas cosas, pero también
tantas cosas que se dicen, tantas cosas que se hablan, tanta irresponsabilidad lo que comenta la gente, y en medio de esto quedarnos en casa. ¡Wow! Que te van a colocar un chip, ten cuidado. Todo esto, en medio de todo esto, además vemos un riesgo muy real de un contagio y algunos de muerte. ¿En qué estoy seguro? ¿En qué está consolidada mi esperanza? Por favor, leamos juntos lo que dicen los versículos 1 al 3 de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que es, y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mis amados, el libro de Apocalipsis está dado en su autoría para el apóstol Juan, y este texto nos habla que es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. Esto es trascendente en el libro y tiene toda congruencia con toda la Escritura. Y déjenme decirles por qué. Porque de alguna forma la palabra no dice solamente de Jesucristo, sino que el Padre se la dio porque el Padre es aquel que tiene todo aquello que debe revelar al Hijo en el sentido como es la promesa. ¿Por qué? Porque el Padre es aquel que sabe los tiempos y las formas. El Señor Jesucristo se los dijo a sus discípulos. En Él viene la revelación de todas las cosas. Dice Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mis amados, todos los creyentes, y sobre todo Juan, sabían que cualquier cuestión de los últimos tiempos, como lo dice el texto, que son cosas que manifestaría a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿sí? Todo esto es de dominio ¿de quién? Del Padre Celestial. Él es quien determina cómo, cuándo y dónde. De alguna forma toda esta revelación viene de Dios y de alguna forma nos es dado a nosotros en el Espíritu Santo por una revelación dada a Juan del Señor Jesucristo. Vemos la Trinidad. Pero para esto, un ejemplo muy interesante que quizás muchos de ustedes conozcan. ¿Alguna vez han leído cuando María estaba ya desposada, la madre de Jesús con José? Y cuando ella se encuentra que está embarazada por el Espíritu Santo, ¿dónde estaba José? Bueno, José estaba preparando un lugar donde llevaría a vivir a su doncella, a María. Este era el convenio que habían tenido. El padre de José habían ido a pedir a María para ser desposada con José, pero él le dice, ahorita vengo, voy a preparar un lugar para que ahí vivamos. Entonces José construía ese lugar especial para él y para María. Esa ilustración, mis amados, está plasmada cuando Jesucristo anuncia que partirá y sus discípulos lo saben y se ponen tristes. Y dice Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces ahora entendemos que Jesús, el Cristo, es el esposo, como lo era José, de María, y que iba a preparar lugar ¿para quién? Para nosotros, su iglesia, su esposa, su pueblo. El Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esta figura sus discípulos la entendían. ¿Para qué? Para llevar a esta hermosa esposa, iglesia, la cual compró con su sangre, la santificó y la purificó, lavándola por la palabra, para presentársela a sí mismo, santa y sin mancha. El Cristo vendrá. ¿Cuándo? Cuando el Padre lo determine, cuando el Padre dé el visto bueno de aquel lugar que tiene preparado para nosotros. Entonces, Apocalipsis es la revelación de ¿qué? De que este pueblo, en este primer siglo, tiene una esperanza. Su Cristo, su esposo, vive. Y ahora están descubriendo que Él está ahí y les manda señales de que Él viene pronto, como lo prometió, y es todopoderoso. Tu Dios se revela, y se revela en medio de los tiempos, dándote esperanza. La esperanza que el Padre en esta seguridad es fiel de que tiene un lugar para nosotros. Sí. Fíjense lo que dicen los versículos 2 y 3 de ahí mismo de Revelaciones. Bienaventurado el que lee y los que oyen estas palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque las cosas en ellas escritas están, porque el tiempo está cerca. Y este tiempo se va a cumplir. Déjenme platicarles una experiencia vivida en la universidad. Estudié la carrera de Ingeniería Civil y me recuerdo que el maestro de hidráulica nos dijo que había periodos extraordinarios de tormentas tan fuertes que se repetían entre 40 y 50 años. Y que había un periodo de estos fenómenos que estaba por repetirse en Monterrey. ¿Y por qué? Porque 40 años atrás se había inundado el río Santa Catarina. En aquel entonces, en 1985, nos dio risa. ¿Por qué? El río Santa Catarina con agua, ¡ah! ¿Cómo va a ser? Nos reímos en clase. Pues sí, dice el maestro. Y ya estamos avisando a la gente que está en el lecho del río que se salga, porque esto puede ocurrir en cualquier momento. En 1988, en septiembre, el huracán Gilberto se convierte en una depresión tropical que entra impetuosamente en la sierra cercana a Monterrey. El río Santa Catarina se inunda y mucha gente pierde la vida. Todo lo que estaba en el río es arrastrado. Piensen en esto. Los que leen y también oyen y también guardan, entienden lo que dice la Escritura y nos dice. Es muy bendecido al escuchar la palabra de este libro. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo está cerca. Hoy te invito a que te comprometas a escuchar este libro, a que lo leamos, a que lo guardemos y que en los próximos domingos que estemos hablando de él, pongas atención, lo traigas a tu vida, porque el tiempo está cerca, dice el Señor. Ahí en tu hoja al final escribe, quiero leer, oír y guardar tu palabra, mi Dios. Quiero leer y oír y guardar tu palabra, mi Dios. Que nadie te mienta de lo que dice el Apocalipsis. Segundo punto,
¿Por qué? Porque se trata de tu salvación. Porque se trata de tu salvación. Juan se dirige a todas las iglesias que están en Asia. Es decir, se habla de 7 iglesias, que podría decirse que es todo el mundo cristiano en aquel entonces que estaba luchando con su fe. Y cuando hablamos también de número 7, que ya luego hablaremos de lo que implican los números, habla de la perfección, es decir, también el total de los creyentes en Jesucristo. Sí, a esto se estaba hablando el Señor, a todo el pueblo de ese entonces, y este era el mensaje del versículo 5, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Sí, nos habla sobre quién, sobre la fidelidad de que Él permanece, el que murió por nosotros, pero que ahora es soberano sobre todos los reyes. Si había duda, Jesús lo estaba diciendo, cualquiera que esté en trono, Él es rey. Y nos hizo ¿de qué? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Jesús está recordando todo lo que Él hizo con su muerte redentora, al tomarnos y hacernos para Él reyes y sacerdotes. Su sacrificio no fue en balde. Esta era la seguridad de cada creyente. Nos lavó, nos amó. Pasado perfecto, algo ejecutado ya por nosotros. Esto es para ti. Yo creo que en aquel entonces, aquellos que habían creído, les estaba diciendo, permanezcan en mi promesa. Yo se las di. Yo volveré. Y precisamente el versículo 7 y 8 trae esa afirmación. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando los discípulos se despedían del Señor Jesús y de alguna manera les da la comisión de ser testigos de Él, el Señor asciende y ellos se quedan viendo. Dice Hechos 1, 10 y 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que Él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mis amados, si yo hubiese estado en aquel día con los apóstoles, también me hubiese quedado así viendo con la boca para arriba. Pero lo cierto es que Dios no quiere que estemos así. Dios quiere que vayamos adelante. Dios quiere que nosotros vivamos esta vida a la que nos llamó, la vivamos en medio de la prueba, en medio de la lucha, en cualquier circunstancia compartiendo la palabra. El día de ayer platicaba con una hermana, María Luisa, la esposa de Rubén, y recuerdo que ella me decía, el que entra aquí en la casa, le comparto la palabra, no se me va uno vivo. Es un gozo escuchar la pasión que tiene ella por hablarle a jóvenes con problemas de adicciones. Hoy, el Señor te dice en medio de tus luchas, de tu necesidad, en medio de la lucha aún de tu propio pecado, por vivir una vida agradable al Señor y sabes que duele, en medio de todo esto que corre en las redes con supuestos poderes fácticos que quieren controlar el mundo, poniendo chips en las personas, escuchen, Dios te dice, Jesús es el Rey Todopoderoso, Él vive y volverá. No hay momento más esperado por su pueblo, pero también
No debe haber momento más esperado por nosotros. El Señor no tarda. Nosotros somos su pueblo. Pedro escribe, segunda de Pedro 3, 8 y 9, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no tarda, mi amado. Dios está haciendo también la obra para que no falte ninguno de su pueblo, que todos vengan al arrepentimiento, a la fe. Hoy es el llamado de Dios, y si tú no has atendido a este llamado, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, faltas tú. Dios está llamando a ti hoy. Cristo viene y tienes que creer en Él. De alguna forma, el próximo domingo seguiremos hablando acerca de esta convicción de que Él no tarda, y que de alguna manera como trabaja en la vida de las familias de la iglesia. Quiero terminar con un sentido negativo positivo. Te pregunto, ¿estás preparado para su segunda venida? Dice el versículo 7 y 8 de Apocalipsis, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo, el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Subraya donde dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo te pregunto esto, ¿estás preparado para su segunda venida? Porque aquí donde dice que los que harán lamentación son los incrédulos, los que no lo esperaron, sino al contrario decidieron no creer. Esto está dirigido a Domiciano y a todas sus huestes, y a todas las huestes de los poderes fácticos en el mundo que creen que pueden obrar como quieren, pero Cristo reina. Pero tú en qué crees de verdad? Juan dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis amados, mi amigo, el hombre no se pierde por rechazar a Cristo, sino porque ya estaba perdido en su pecado bajo condenación. Todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo murió en la cruz para pagar por ese pecado, vencer a la muerte resucitando al tercer día. Esa es la esperanza que solo te puede llegar a tu vida por la fe. Si Dios te está hablando hoy, entrégale tu vida, ríndete a Él. Abre la puerta de tu corazón, déjale entrar a tu vida. Si ya eres creyente, el Señor viene físicamente como partió. No estás solo. Él dijo, "He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". Digámosle al Señor, sí, ven Señor Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro, pero vamos también a dar gracias. Si tú lo has entregado tu vida a Cristo, ahora dile, Señor, toma mi vida. Me arrepiento de mi pecado. Me rindo a ti. Pero este es un acto de fe, que creas de verdad, que esto pueda salir de tu corazón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí. Señor, que tu mensaje llegue con poder a tu pueblo, a tu iglesia. Tú enviarás a tu Hijo y sé que no tarda, Señor. Que estemos preparados, atentos, alertas. Cristo viene. Gracias, Padre Jesucristo. Amén. Y mis amados, ahora que estamos aquí, pues quisiera que pusieran sus manos sobre sus mamás. Y demos gracias a Dios por ellas. Gracias, mamá. Gracias por ser una gran bendición para nosotros.
ha sido unidad, amor, ha sido bendición. Y tu palabra que el Señor te ha dado ha llegado a nuestros corazones. Gracias, mamás. Dios los bendiga. Vamos a orar por las mamás. Ahí en su lugar, pongan sus manos en sus mamás y denle gracias a Dios por ellas, abrácenlas. Padre, gracias. Gracias por mamá. Gracias porque en nuestra mamá nos enseñas del gran amor, un amor maravilloso, ese amor desinteresado, entregado, sacrificial. Gracias, gracias Padre por ellas. Te rogamos que tu gracia y bendición sea sobre ellas, Señor, y que Padre Celestial las guardes a cada una de ellas en estos tiempos, y que como hijos podamos ser bendición para ellas. Gracias Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Una hermosa flor, con amor a todas las mamás que hoy nos escuchan en todas las familias. También, pues queremos invitarlos a que continuemos. Estamos estudiando escatología entre semana, lunes, miércoles y viernes, 9:30 de la mañana. Insisto, mis amados, si hay dudas, si has escuchado y te surgen dudas, por el WhatsApp donde te llega, o por el mismo Facebook donde lo ves, haznos la pregunta. No significa que lo sepamos todo, pero esto nos va a ayudar a sacar dudas y de alguna forma también a que este curso, que para nosotros darlo a través de este video, pues de alguna forma es también una experiencia para nosotros. Así que pregúntanos y buscaremos darte respuesta. Además de esto, también puedas participar en los estudios. Tenemos damas los martes que les llegan los devocionales. Estás interesada, mándanos un mensaje a través de Facebook. También los miércoles varones 7:30 de la noche por Zoom. Y los sábados nuestra oración a las 9 de la mañana, jóvenes 11:30. Mis amados, el Señor les bendiga. Vamos a recibir la bendición del Señor y luego estamos despidiéndonos con la doxología ahí en nuestros lugares en una actitud de oración. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Da la bendición a tu pueblo. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, en medio de toda circunstancia, porque Cristo viene, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.